Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal? Hola Jorge, un saludo a todos nuestros oyentes de nuestro programa de los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Y bueno, esta vez hablaremos sobre la América Latina, que es un documental que realizó el israelí nacido en Haifa en 1957, Yaron Avitov, en donde él se dedica a rastrear los vestigios de los sefardíes que habían arribado a América entre los siglos XVI y XVII a través de 16 países de la región de América y bueno, el Caribe en general, así de la misma forma como nuestro programa intenta descubrir y así lo hace estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Y bueno, sobre Yaron Avitov, es escritor, periodista y documentalista, también autor del documental América Latina, que se presentó en la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia, en el año 2012. Y bueno, según un reportaje del País de España, este reportaje que resulta de un trabajo de campo que el señor Avitov realiza durante 8 años, realizando entrevistas y realizando trabajo documental en 9 países latinoamericanos, donde realizó, bueno, todo tipo de entrevistas y recogió historias sobre 16 países de la región. Entonces, eh, además de los 9 países, termina siendo de 16 países. Ecuador, allí de las ciudades de Zamora, Loja, Cuenca, Guaranda, Ambato, eh, también Cotacachi y Quito, en Colombia por Antioquia y Medellín, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Cartago y Palmares, Recife en el Brasil, Lima en Perú, México, El Salvador, Guatemala, entre otros, y en animadas conversaciones, tanto en la calle como en las viviendas familiares. El resultado de toda esta labor termina siendo 142 horas de documental en el que se recogen vestigios de costumbres y de objetos de la vida cotidiana sefardíes conversos que habían llegado en los siglos XVI y XVII y que habían perdurado hasta el presente. Por ejemplo, la jave de España, las mezuzás, las costumbres funerarias con lienzos blancos, encender las velas los viernes a la noche, la halakha judía, la circuncisión. Así que, como lo dice Avitov, yo tengo el alma de documentalista. Soy como Don Quijote. Yo sigo mi camino en competencia conmigo mismo y hasta con los molinos de viento, pero no entro en discusiones académicas. Entonces, es el trabajo documentativo y, bueno, de el señor Yaron Avitov, algo mucho más de investigación periodística e histórica, más que una cuestión académica. Y también añade él que mi padre me explicó que mis antepasados eran sefardíes de España, de la familia del sabio Ibn Ezra, y que habían tenido que salir hacia el Magreb y 4 siglos después, a inicios del siglo XX, se asentaron en Tiberíades o Tiberias, todos tomos sauras,
es decir, que ahora eran ya sáboras, eran israelíes. Y bueno, pues a raíz de la expulsión de 1492, como ya lo sabemos, de la península ibérica, y Sefarad como alusión en la tradición judaica a esta zona, esa diáspora que toma diferentes rumbos como Francia, Holanda, Cerdeña, Córcega, Grecia y los Balcanes, allí Turquía, también Siria, Palestina, permaneciendo como judíos, los sefardíes conversos al catolicismo que permanecieron en España o que viajaron a Latinoamérica, como ya lo hemos hablado en algunos programas, se les conocía como marranos, que de estos eran, buena parte eran porque habían abandonado su fe judía o la practicaban en secreto, es decir, eran judaizantes o judaizantes. Y el idioma judeo-español, o el ladino, o el yudesmo, es el que se hablaban en aquella península ibérica y como ya hemos discutido en otros programas, era parte de la identidad de estas comunidades sefardíes en la diáspora. Eh, en diferente grado de intensidad se había seguido hablando en esos nuevos lugares, si bien en Latinoamérica se acabó perdiendo casi totalmente, pero bueno, eh, digamos que es una lengua que está en un proceso de pérdida, incluso en países como Israel o como Turquía, es una lengua ya prácticamente muerta. Y bueno, que venía del castellano medieval, además tenía una aportación del hebreo y además incluso tenía alguna influencia del turco o del griego. Luego dice Yaron Avitov en su reportaje para El País que no nos han enseñado en Israel la historia de la rama de los marranos, que de hecho arribó y se instaló en Latinoamérica. Supe por primera vez de sefarditas radicados en Latinoamérica en 1989 al visitar una sinagoga en Recife. Eran sefardíes llegados vía Ámsterdam en 1630. En 2004 inicié mis averiguaciones sobre los marranos en Quito y durante 8 años el hilo de las mismas me llevó a entrevistas en 9 países de Latinoamérica, paseándome por Zaruma, población en la zona montañosa del sur de Ecuador. Era como estar en Jerusalén, dice el señor Yaron Avitov. Tras dictar mi conferencia, buen número de personas orgullosamente me comentaba por la calle, sabe, yo también soy sefardí. Además, los hechos del siglo XVI tienen que ver también con actos donde hubo encarcelados que eran judaizantes. La aportación más notable de este documental de América Latina es que integra en un solo documental un fenómeno que fue latinoamericano. Además, incluye informaciones poco conocidas como que cuando las primeras naves exploradoras zarparon de los puertos del sur de la península en el siglo XVI, se permitió enrolar a encarcelados que eran judaizantes. El documental América Latina es ese resultado del interés sobre la doble vida que tuvieron que llevar los marranos. Hay muchos elementos para la creación literaria en este tipo de vida que llevaron durante generaciones que quieren esconder. Avitov trabajó en Jerusalén como editor de periódicos y es escritor de numerosos libros en hebreo. Desde hace muchos años viaja con frecuencia por Latinoamérica y, por ejemplo, su novela Luces de Madrid contiene elementos de ironía, erotismo, humor y sorpresa. La antología Un Solo Dios trata de la pluralidad de opiniones de los escritores israelíes sobre la fe y el concepto de Dios. En mi obra literaria hay un interés de fondo sobre los otros, las minorías, los que son diferentes de la corriente principal establecida, dice Avitov.
Su libro Observación, su otro libro también, es resultado de una investigación durante un año en 4 manicomios de Israel, y su última novela, Homeless, que fue comparada por la crítica con la obra de Kafka, que incorporan elementos de realismo transformándose en surrealismo, fue vista como premonitoria al plantear el empobrecimiento que llegó después eh, de amplias capas de la población por la crisis económica. La última publicación de Yaron Avitov, El libro de la paz, presentada en Colombia, en esa feria del libro, es la traducción al español de una compilación de 40 relatos y poemas escritos originalmente en hebreo y árabe por diferentes autores israelíes, abarcando vida cotidiana, guerra y terrorismo, temores y amores, esperanza de paz, etc. Es la primera obra traducida al idioma español con estas o de estas características. Eh, en sus palabras de presentación, explicó que la publicación del Libro de la Paz es un sueño, un sueño de él cumplido, tanto en el ámbito de una creación literaria puesta al alcance de 400 millones de lectores, como por los avances de entre el diálogo, del diálogo entre judíos y árabes. En suma, en la obra de Yaron Avitov, a lo largo de los años, hay una trama subyacente para construir la concordia, trabajar por la paz, tejiendo un doble hilo basado de un lado en los otros, lo escondido, y por otro lado, ofrece una visión integradora y poliédrica de una misma realidad. Es interesante también recordar que en 1990 el premio Príncipe de España de la Concordia fue concedido a las comunidades sefardíes, a las que tal vez ya habría que añadir las hasta ahora no tan conocidas comunidades de Latinoamérica. Y bueno, el reportaje lo hace don Manuel Vallejo, abogado, que dirige proyectos de cooperación económica internacional y reside en la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, David, y hasta nuestro próximo encuentro.